Ni Miami, ni Barcelona, ni París, ni otras ciudades del mundo hablan que son turísticas, porque las ciudades mismas están generando las condiciones para que haya el turismo. Y yo he insistido que Ibagué tiene que ser eso. La ciudad prepara el transporte, la ciudad prepara la movilidad, la gastronomía, el discurso y tiene una cantidad de oferta. ¿Qué aspectos interesantes, oportunidades de inversión interesantes ve usted para el inversionista que no es de Ibagué de invertir aquí en la ciudad? Inclusive es contrario a Bogotá. Bogotá tiene un suelo blandito, tiene agua debajo. Aquí este es un suelo duro. Podría uno hacer los rascacielos más importantes del mundo porque el suelo lo permite y eso genera un tema de capacidad de acogida del lugar. El suelo responde, la geología responde, el clima responde y creo yo que las oportunidades están dadas justamente para que podamos aquí en Ibagué hacer muchas cosas buenas, además de disfrutar el folclore, la música como un tema fundamental, disfrutar del paisaje y de la naturaleza circundante que es un tema fundamental en el buen vivir. Bueno, y hoy estamos con el arquitecto Javier Arbeláez y antes de iniciar la conversación quiero compartirles un poquito de quién va a ser nuestro invitado. El arquitecto Javier Arbeláez es un arquitecto ibaguereño, egresado de la Universidad Piloto de Colombia, estudió inglés en Folkestone, Inglaterra, y se especializó en urbanismo en París. Entre su gran recorrido ha sido secretario de Planeación Municipal, concejal de la ciudad de Ibagué, presidente de la Sociedad de Arquitectos Regional del Tolima, miembro del Consejo Nacional de Arquitectura como representante del Ministerio de Educación, ha sido jurado de concursos de arquitectura, ha participado en el diseño del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. De hecho, donde estamos grabando hoy en día, él fue el urbanista de esta nueva Ibagué, llamémoslo de alguna manera, la Ciudadela Samaria, así que estamos ante una leyenda, más de 35 años desarrollando proyectos y sé que vamos a poder aprender muchísimo, así que estamos ante una inminencia, el arquitecto Javier Arbeláez. Arqui, muy buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Complacido de estar aquí hablando de temas de mucha importancia, de verdad. Súper. Bueno, pues quiero compartirles que con el Arqui somos vecinos, hemos ido tejiendo una amistad de colegaje, de rebotar ideas y para mí es un placer hoy poder aprender de usted, Arqui, un día más. Pero para nuestra audiencia, pues seguramente la primera vez. ¿De dónde viene esa pasión por la arquitectura, por el urbanismo? Bueno, ese es un legado de la familia. Tío Germán con las arcas, mi padre también constructor, urbanizador, desde Bogotá, el Meisel Lucero en Bogotá, pero se vino para Ibagué también, en todo esto de la civilización paisa que llegó al Tolima. Okay. Bajaron de Santa Isabel del norte del Tolima y nos empezó, digo como familia, a gustar ese ejercicio de las parcelaciones, de las urbanizaciones, de los centros de comercio, de las habitaciones. Y bueno, después entonces con algo de buen gusto y algo de creatividad, me encanta dibujar a mano. Y entonces dije, bueno, pues podemos transformar espacios para la gente y aquí estamos. Y de todas maneras, ¿cuántos años a hoy en el ejercicio? Ya vamos pasando un poquito los 40. 40 cumplimos el año pasado de ejercicio profesional. Recién incursionando. Y bueno, pero delicioso. Este es un oficio que realmente nos corresponde socialmente mucho y me hallo en él. Y me encanta lo que he hecho durante todo este tiempo y de manera pues que podemos comentar muchas anécdotas y también hablar de perspectiva y de urbanismo, temas que tienen mucho interés ahorita para quienes nos están escuchando y viendo, por favor, claro. La gran mayoría de su carrera ha sido desarrollada en Ibagué, ¿cierto? Para los que no son de Colombia, Ibagué es una ciudad, diríamos, dentro del contexto pequeña, si lo comparamos con un Bogotá, con un Medellín, 600,000 habitantes más o menos. Sí, estamos llegando ya a eso. ¿Por qué enfocarse en Ibagué? ¿Por qué, digamos, qué encontró en Ibagué que hizo y hace que siga engolosinado, digámoslo de alguna manera? Y alguna vez estuve en Bogotá hablando de por qué Ibagué, me llama la atención la pregunta. Claro, obviamente cuna ancestral, como lo decía ahorita, y se queda uno en un sitio que tiene muchas posibilidades, ¿no? Es el clima, es estar cerca también de pero también cerca de las grandes ciudades de Colombia, en la mitad.
del país. Y bueno, tiene una de las cosas a la mano, el campo a la mano, el disfrutar de la naturaleza a la mano. Y bueno, socialmente importa mucho. Aquí hay temas identitarios que nos mueven, ¿no? Es que eso del folclore no solamente es decir, es una fiesta de junio, ¿no? Nos gusta el tamal, nos gusta la lechona, nos gusta la gente, el ambiente. Y aquí estoy, digamos, gozándome de esta ciudad, de esta región, y hablando un poco, digamos, también de esos referentes que uno tiene siempre cuando va, y lo decía en una charla en Bogotá, decía, mire la formación, cómo se hizo de esta zona, ¿no? Cómo se forma una tierra con aptitud para poner edificios encima también. Es decir, para el campo, pero admite los edificios mejor que, inclusive es contrario a Bogotá. Bogotá tiene un suelo blandito, tiene agua debajo. Aquí este es un suelo duro. Podría uno hacer los rascacielos más importantes del mundo porque el suelo lo permite. Es una cosa importante y eso genera un tema de capacidad de acogida del lugar. Muy importante eso que lo hemos ido aprendiendo en el desarrollo territorial, cómo realmente el suelo responde, la geología responde, el clima responde. Y creo yo que las oportunidades están dadas justamente para que podamos aquí en Ibagué hacer muchas cosas buenas, además de disfrutar el folclore, la música como un tema fundamental. Podemos nosotros disfrutar del paisaje y de la naturaleza circundante, que es un tema fundamental en el buen vivir. Y que esa es una lección bonita que al menos a mi esposa y a mí nos ha quedado y yo quisiera compartirla con todos, y es que seguramente mucha gente que nos observa pues no es de Ibagué. Será de X otros puntos geográficos y muchas veces pensamos que solo se pueden construir los grandes proyectos o negocios en la capital o en la ciudad principal, y la realidad es que en todo lado hay oportunidades. Yo de pronto que tengo como la bendición de guiar a personas que están en diferentes regiones, esta es una muestra de que pues aparentemente en una ciudad pequeña donde mucha gente diría, no, pero allá no hay nada que hacer, ¿cierto? Para el que de pronto no tiene el contexto, hay todo un océano de posibilidades. Y es que ahorita podemos decir, en este instante, digamos, cuando hemos hecho un balance post-pandemia, cuando le dicen a usted, quédese en casa. Pero quédese en casa, después se nos permitió hacer recorridos. Yo monto en bicicleta y le decían, uno que no vaya más de 1 kilómetro, es uno moverse. Pero la gente le dio temor subirse a un bus. Y entonces se habló de la ciudad de los 15 minutos, de la ciudad que tiene las cosas cerca, de ir al mercado o a pagar los servicios. O ahora pues obviamente con la tecnología desde casa, tener una buena conectividad. Pero es que las ciudades de este tamaño también nos están dando una oportunidad de un vivir sin el atafago, sin vivir todas las dificultades de la movilidad, de la inseguridad de las grandes ciudades, ¿sí? De la polución, ¿no? Porque es que está demostrado, y voy a lanzar una cifra reciente cuando dicen, Ibagué, ¿cómo vamos? Y cuando se nos dice, es que la esperanza de vida media en Colombia es esta, lo que tienen las grandes ciudades es esto, pero Ibagué supera la calidad de vida y la media, y eso nos pone en la órbita mundial, porque de todas maneras, ¿por qué escoge la gente venirse a vivir a Ibagué? Claro, es que un postoperatorio en Ibagué, y por eso es que está hincada también la posibilidad de tejer unos servicios de alto nivel en materia de salud, porque entonces la gente que viene a las clínicas nuevas contra el cáncer o las clínicas que están en casa, Clinaltec, la clínica de Medical, son clínicas que también se ubican aquí porque piensan que pueden vender servicios que generan agregados para la gente que acompaña a los que vienen a obtener un servicio de salud. Entonces se genera una posibilidad de generar vivienda de larga instancia, o el que viene 15, 20 días, un mes o 2 meses a acompañar a alguien. Entonces eso nos posibilita y nos genera una órbita también llamémoslo, de tener una oferta de servicios de salud calificados, porque hay también una cosa buena, que hay buenos médicos, eso es muy importante, pero con buenos servicios de salud
y con una ciudad que ofrece las posibilidades, que yo creo que eso nos genera algo que, entre otras cosas, cuando se acompaña con música, folclore y buena oferta gastronómica, porque está creciendo todos los días, ya se ubican acá tiendas de buenos emprendedores locales, pero vienen los de afuera también a decir, yo quiero estar allá y participar de ese concurso de opciones. Entonces termina uno diciendo, oiga, entonces esa ciudad no llega a los 600.000 habitantes, con posibilidades de estar cerca de la capital por tener unos servicios también, obviamente, cuando se requieran, con un aeropuerto que se amplía, que modifica, obviamente, hay que seguir evolucionando en materia de conectividad, pero yo creo que las condiciones del lugar están dadas precisamente para decir, en Ibagué hay un nicho y hay oportunidades para alojar proyectos inmobiliarios, alojar proyectos de salud, de adulto mayor, de la gente que se pensiona y quiere estar aquí, del adulto autovalente, el asistido. Es decir, se genera un portafolio de opciones muy importantes justamente por encontrar las condiciones precisamente para responder a esas demandas insatisfechas y seguramente lo que como los bogotanos nos están viendo. Tenemos nosotros aquí en Ibagué y en el Tolima una respuesta a esas demandas insatisfechas en materia ambiental, en materia de un buen vivir que tiene las condiciones de favorabilidad Viéndolo aquí desde el ángulo del inversionista, que muchas de las personas que nos siguen son personas que quieren invertir en bienes raíces, ¿qué aspectos interesantes o qué oportunidades de inversión interesantes ve usted para el inversionista que no es de Ibagué de invertir su capital aquí en la ciudad? ¿Qué buenas oportunidades ve? Aquí, como lo decíamos, el territorio tiene una capacidad de acogida. Y eso hay que mirarlo desde la perspectiva, llamémoslo, de la sostenibilidad, porque todos decimos ahora, ¿qué significa eso de sostenerse uno ambientalmente, económicamente, físicamente, en todo sentido, emocionalmente? Es una variable que entra a jugar un papel muy importante. Entonces, cuando el territorio tiene esa capacidad, hay suelo disponible, hay suelo conectado, hay un suelo que tiene eso que la gente dice, bueno, pero hay amenazas, hay riesgos, inundaciones, ¿no? Ibagué tiene eso, pues no estamos exentos a algunas cosas, efectos climatológicos, qué sé yo, bueno, hay externalidades, lo llamamos. Pero digamos que cuando se tiene, digamos, esa razón física, sí, que la expongo realmente con sustento, porque me ha tocado participar del desarrollo territorial también y hacer planes parciales y hacer el POT de Ibagué, bueno, en fin, eso es una, como se dice, una oportunidad también que se me ha dado y que explica uno el territorio que tiene 25.000 hectáreas disponibles para manejar opciones de proyectos de vivienda campestre, de generar equipamientos de gran escala, equipamientos de orden de salud, como lo citaba ahorita, pero también hay de recreación. Hay un parque deportivo que se está actualizando y que viene en buena hora, un centro de convenciones que está caminando muy bien, proyecto auspiciado por Cámara de Comercio y que va por muy buen camino, un equipo del alma que nos da todas las condiciones, pero eso hace parte. Cuando uno ve en el hotel que vienen jugadores, dice uno, oiga, pero es que ya vienen desde afuera. Claro, es parte, digamos, de todo lo que está sucediendo y de lo que se expone como aquí hay buenos cantantes, hay buena música. El folclore tiene que redimensionarse y tomar esa escala de talla mundial que seguramente estamos ya a un paso de que se vuelva sostenible, creíble. Esa connotación nuestra de que nos tenga la UNESCO identificada como las ciudades creativas, de tener un panóptico que empieza a funcionar como, llamémoslo, ese receptáculo para eventos. Entonces puede uno responder a su inquietud o su pregunta de por qué Ibagué. Entonces se convierte en una ciudad que tiene servicios, que ofrece servicios de buen nivel y que tiene las condiciones climatológicas, identitarias, para que la gente diga, oiga, sí, es rico porque es una ciudad que me permite, como lo dicen los golfistas, es que jugar aquí golf es más rico que en otros lugares que son más calientes, claro. Me gusta venir, hay pruebas de ciclismo como las que hace Freddy González, que uno dice, oiga,
Vienen 1000 ciclistas de Colombia facilito, vienen en sus carros, bajan sus bicicletas y hacemos el Gran Fondo Ciudad Musical, bellísimo. Y sí hay festival que está en Cartagena, pero viene Ibagué también, bellísimo. Y todos los eventos que transitan en el año de música, en el Conservatorio de Música, un sitio dedicado obviamente a la formación, pues nos da la oportunidad de decir, es que no es solamente tener un proyecto de vivienda campestre como un gueto urbano aislado, sino que pertenece a un buen lugar y pertenece a una región que ofrece servicios muy importantes. Súper, súper. Eso hace que, y por ejemplo, yo soy una de las personas que antes de vivir en Ibagué el tema, llamémoslo así, cultural lo subestimaba un poco. O sea, no entendía como porque en Bogotá de pronto no tuve mucho contacto con, digamos, el folclore o, en fin, diferentes muestras de expresión cultural. Hoy viviendo acá veo que es un imán muy interesante de generación de turismo y que puede tener viéndolo desde el ángulo del inversionista, pues aspectos de los cuales uno se puede colgar en el buen sentido para desarrollar a partir de ahí, para desarrollar oferta hotelera, para desarrollar oferta de Airbnbs, de experiencias turísticas para el que viene y desde el ángulo del inversionista, pues poder monetizar todo ese, digamos, todo ese movimiento que usted genera o que usted comenta con los eventos deportivos, culturales, etcétera. Sí, ahora voy a decir algo que me parece como muy oportuno decirlo en este instante cuando dice uno y toca la palabra turismo. Ni Miami, ni Barcelona, ni París, ni otras ciudades del mundo hablan que son turísticas. Porque las ciudades mismas están generando las condiciones para que haya el turismo. Claro, y yo he insistido que Ibagué tiene que ser eso. Hicimos hace unos meses un proyecto con un grupo de empresarios para hablar del Musicamino. ¿Qué es eso? Entonces dice uno, es que hay que generarle la identidad, pero recorrer la ciudad desde los sitios emblemáticos, ir a Pan de Azúcar, al Panóptico. Las ciudades tienen emblema y tienen, París se cosen por los Campos Elíseos y por todas las estructuras de Eiffel o todo lo que hay en París, los grandes museos es eso. La ciudad prepara el transporte, la ciudad prepara la movilidad, prepara los sitios, la gastronomía, el discurso, y tiene Montmartre, tiene una cantidad de oferta. París. Y Barcelona tiene las Ramblas y tiene tantos espacios, pero no dicen aquí esta ciudad es turística, ni Miami con todo lo que tenga. Y entonces yo creo que va a ser el resultado, y me parece interesante que lo expongamos, de que también hagamos las cosas en Ibagué y consolidemos esto que hemos dicho escuetamente de alguna manera, porque pues hay que ensamblar todos estos elementos, y creo que voy a decir algo en buena hora, porque va a aparecer un buen momento después de todo lo que ha pasado, pospandemia, cambio climático, la incertidumbre para el empresariado en general por las condiciones, llamémoslas del mundo, que está obviamente generando unas reglas o cambios en las reglas de juego. Pero estas ciudades, por su tamaño y por la condición que tienen cerca de las grandes ciudades, como en el caso, digamos, de estar pegaditos de Bogotá, tienen la ventaja, digamos, de ser subsidiarias y que de alguna manera soportan y van a beneficiarse de esos impactos que se producen en las grandes ciudades, como en el caso de Bogotá específicamente. La gente está llegando y dice, bueno, yo me pensioné, ¿y a dónde vivo y dónde me rinde más la plática? Me voy para Ibagué. Vivo en Ibagué más rico, y el día que tenga que ir a Bogotá a hacer un reclamo o ir a una vuelta, pues está es un nicho muy fuerte. 2.5 horas o 3 horas. Los retirados acá en Ibagué es sí, una tribu, digamos, que va en crecimiento. Esa es una de las cosas que hay que decirlo, claro, que hay que manejar bien. Y queremos también clasificar lo que llega. Y tenemos que empezar a generar, de hecho, a título particular, yo armo un sitio en un lugar especial, en la Samaria, digo yo, voy a armar un sitio, a más de hacer comunidad, que es un tema que lo tengo aquí desde hace rato, de decir cómo trabaja uno el ser y cómo trabaja uno esa capa invisible de comunidad y cómo la hace, en un lugar que obviamente nos está generando la perspectiva de un buen urbanismo, un buen vivir,
las condiciones precisamente para que no se emulen y que sobre la base del urbanismo, tema fundamental como una palabra que a veces se pierde porque todos en el afán y a veces se hacen proyectos y se vuelven fantasiosos, ¿no? O imaginarios donde dice, mire, es que usted tiene spa, piscina, tal. No, pero aquí hay andenes, aquí hay 3.000 árboles, aquí en la Samaria hay algo que se estaba perdiendo, el concepto del barrio. Y me parece importante, Juan Camilo, de verdad, que podamos hablar de eso que enriquece realmente el buen vivir. Entonces, que uno diga, es que yo camino y tengo un sitio de encuentro. Es que yo camino y me encuentro. Vamos a tocar Sí. dos temas. Uno, para tener un poquito de fundamento para entrarnos al punto 2. El primero es brevemente como qué es el urbanismo, para que todos estemos en la misma página, y para el que no es experto, así respuesta de Reina. ¿Qué es el urbanismo? ¿Qué significa urbanismo para el que no tiene ni idea? Coge las palabras y las desbarata un poquito, de urbanidad, de ciudad, pero enlaza la palabra que es la que genera comportamientos en un lugar. Cómo yo ciudadano me comunico, cómo yo ciudadano entiendo las áreas que son para el disfrute, las áreas comunes, las áreas públicas. Y eso es lo que debe hacer el urbanismo, proveer, ¿sí?, el lugar para que discurran todos los temas de movilidad, todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y entonces trata eso las urbes en la perspectiva de lo público para que puedan ponerse ahí los edificios o las copropiedades o los conjuntos o lo que uno quiere encima de... Que es un tema, de hecho se lo dije a usted es el culpable de mi nuevo gusto, el urbanismo, porque he encontrado ahí un componente adicional al desarrollo inmobiliario que, digamos, abarca un poco más general el impacto que se puede generar en una zona. Listo, entonces ahora sí metámonos al segundo tema, y es un poquito la Samaria. Para los que pues ni conocen Ibagué, pues no saben qué es la Samaria, ¿cierto? Yo lo definiría como el nuevo Ibagué, desde mi vista de foráneo, si se quiere decir de alguna manera. Yo lo he vivido como un antiguo Ibagué y un nuevo Ibagué. O sea, hay un nuevo sector que claramente se ve más planeado, se ve mucho más organizado. Todo lo que ustedes ven por ahí al fondo, estamos en la Samaria. Hay edificios que ya existen, donde ya vivimos personas, y hay otros que están en construcción y hay otros que están en plano, ¿cierto? Donde estamos en este momento. Yo quiero que hablemos brevemente de la Samaria y quiero que hablemos del social, porque el social es un producto en el que muchas personas se pueden sentir identificadas y el cual pueden aprender para segunda replicar, llamémoslo así, otros sociales en otras ciudades y en otros lugares del planeta. ¿Qué es la Samaria? Yo sé que tiene tanta historia que nos daría para echarnos un buen rollo, pero ¿cómo nace? Y digamos un breve contexto de la Samaria. Sí, hay explicaciones cuando uno pone explicación desde el punto de vista bíblico, un lugar obviamente deseado, y me importa mucho, digamos, porque en la vida de Jesús pues aparecen muchos territorios asociados con esa Jerusalén de entonces, ¿sí? De lugares que tuvieron el privilegio donde pues se hablaba y había encuentro. Había un encuentro ciudadano, llamémoslo así, de tribus. Pero también digamos que genera también un anhelo, y obviamente siempre esa impronta ayuda mucho a convenir la importancia del ser, la importancia del individuo. Y uno muchas veces hace proyectos, porque me ha tocado toda la vida en mis 40 años, cuando le dice, mira, hágalo aquí en este lote, aquí haga usted un edificio, o haga un conjunto, o haga un condominio, cualquiera que sea. Pero aquí se nos dio la oportunidad de hacer un pedazo de ciudad. Y entonces traer un edificio como la clínica, como detonante de desarrollo, dejar la vivienda social en un lugar específico y trabajar sus vías en un concepto, digamos, de recrearlas, porque la vía sola, como una calle donde pasa un carro, no es lo mismo una vía que tiene la generosidad de un parque lineal o unos andenes que tienen el espacio para alojar buena iluminación, todas las redes subterráneas, todo lo que habla
pues también en el urbanismo moderno, generar los vados para los discapacitados y darle la importancia, obviamente, a esos temas de quitar las barreras y que entonces cuando uno ve un coche, una señora con un coche de bebé bajando de un lugar a otro, pasando de una acera a otra, dice uno, valió la pena. Y cuando la gente ve que va a poder caminar bajo la sombra de los árboles, y entonces dice uno, mire tan bonito que hayan sembrado los árboles más grandes y ya tienen una altura y empiezan a generar la escala humana para discurrir más fácil por esos andenes. Entonces, claro, uno dice, valió la pena. Y entonces sembrar más o menos entre 3.000 y 3.500 árboles ya de varias especies. Entonces dice, este le gusta al pechi amarillo y este es al pechi rojo, pero mire cómo se hermanan. Y entonces hay avistamiento de aves. Y hay el equivalente a 9 plazas de Bolívar en zonas verdes y el equivalente a esa mitad, pero también en áreas de equipamiento donde pueden haber temas de desarrollo cultural. Entonces, cuando se mira todo ese portafolio de asuntos, dice uno, claro, tiene que escribirse una nueva página en el urbanismo de Ibagué, en donde entonces se respetan los asuntos ambientales, las aguas de lluvias, cómo se maneja de una forma diferente la movilidad interna generando pares viales. Entonces yo creo que este es un tema que ayuda a que se replique. De hecho, aparece Santa Cruz ahora más adelante con el Innova School, con el Santa Cruz de Jerusalén. Estamos trabajando por San José, esposo de María, también trabajando en una iglesia que ayuda a formar comunidad. Y entonces con todo esto, entonces ahora, Juan Camilo, les quiero decir y quiero compartirlo con quienes nos ven, nos escuchan, formar una asociación de vecinos, una capa encima transparente que ayuda a formar eso que se llama la convivencia, trabajar por los temas comunes, trabajar por la seguridad, trabajar por el mantenimiento y el ornato de las zonas que están embelleciendo el lugar, que el lugar nos pertenezca. Y yo creo que una de las cosas que nos inspira realmente, y de verdad yo agradezco mucho y a su equipo técnico, a la producción, de que dediquemos una manera de contar como lo estoy contando, porque es que lo estoy contando, la verdad, con mucha emoción. Lo estoy contando sale de aquí, decir, vea, esto no es más allá, obviamente, de un diálogo fraterno, sí, como usted lo dijo, colegas que nos inspira. La inspiración del lugar es bellísima para poder decir más cosas. Y claro, surgen otras ideas, como usted las dijo ahorita, proyectos como el social, ahora lo referimos. Súper. ¿Qué es el social? Para los que no saben, el social es, lo voy a decir en mis palabras, en medio, digamos, de esta nueva ciudadela, hay un mall de comidas, hay un lugar de oferta gastronómica desarrollado por el arquitecto y concebido más como un proyecto patrimonial, ¿cierto? Como un proyecto para quedarse, digamos, como familia, como inversión, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes ya en términos de inversión, digamos, le ha dejado el proyecto que puedan ser de valor para quienes no ven? Y así escoger el nombre del social, pues tenía uno que decir por qué el social, claro, sitio donde nos encontramos con los vecinos, con la familia, que es muy importante, y entonces, entran los perritos, claro, y hay parque para los niños, y hay disfrute, y lo que la gente dice nos emociona muchísimo. Oiga, pensaron en nosotros. Y hacerse en un lugar donde uno ve que se mantuvieron unos árboles y hay sombra y hay ambientes y hay vida social, hay vida de encuentro, de comunicarnos. Creo que esto es muy importante y voy a decir cosas que me llaman la atención a propósito. Cuando a uno le pregunta a las generaciones pasadas, ¿ustedes recuerdan dónde se reunían en Ibagué? Entonces pasamos de la plaza de Bolívar a los parques y luego nos pusimos, y me tocó verlo con el abuelo. Él me decía, mi hijo, vaya usted al Grano de Oro, que ya estoy saliendo ahí, y lo veía uno y eran 2 tintos en toda la mañana. Bueno,
y otros jugaban billar y se tomaban 2 politas. Pero el sitio de encuentro era el Grano de Oro, el Madrid, el Florida, todos los cafés, el Sandú, en fin, los sitios de encuentro. No podíamos perder eso que también es parte de un legado y parte, digamos, de la necesidad del ser, hablar, comunicar, cómo le ha ido, usted qué hace, qué vamos a hacer el fin de semana. Y eso de armar comunidad es muy importante en la vida, en el crecimiento de una población. Hay comunidades que responden y entonces hay que formarlas. Entonces no vacilamos, creamos un nicho, un espacio, un lugar para eso, para convenir, para hablar, para encontrarse. Y ese es el social, con una oferta gastronómica interesante. Hay unas tiendas muy bonitas y creo yo que, digamos que cuando usted habla de patrimonio, yo creo que el día que uno diga es que ya no voy más al social, es que quiero que alguien dijo hoy voy a hacer ahí un edificio, yo creo que no me dejan volver a entrar al barrio. Y me vine a vivir aquí, ahora vivo en Ática, paso al frente, caminando. Eso no es una maravilla y venir Ustedes aquí quieren conocer personalmente al Arqui, vengan al social. y pasar. Y salgo en bicicleta por las mañanas, facilísimo. Tomo la ciclorruta que proyectamos hace un tiempo y sacamos los amigos que vienen de otros barrios. Nos encontramos en este lugar y nos vamos a hacer algo que es importante. Y ya tendremos la oportunidad, Juan Camilo, de hablar de los buenos hábitos porque han ido creciendo simultáneamente y algún día, si me lo permite, para ampliar, digamos, en una nueva entrevista o charla, porque lo que estamos haciendo aquí es una charla como nos gusta, ¿no? Dar unos tips, que uno no es dueño ni de verdad, ni se presume de muchas cosas, sino más es compartir, contar anécdotas, cómo nos leen, cómo ve uno el futuro, y pues hablar de nuestra ciudad es muy importante, de ese capital grande que tiene este lugar, pero el capital social es indescriptible y hay que decirle a la gente, venga, hay que trabajar porque el lugar nos pertenezca, porque si nosotros hacemos un buen barrio hay valorización y tenemos que recordar que la unión hace la fuerza y que de la vecindad surgen cosas muy lindas que ayudan a que pasear acá sea entretenido, ¿no? Hola vecino. Hola, Juan Camilo, ¿para dónde va? ¿Se lleva? Súper, súper. Y eso ocurre, o sea, eso que por lo que veo empezó en su mente como un diseño, ¿cierto? Y seguramente fue un boceto en algún momento. Hoy ocurre. Hoy, pues yo me encuentro con mis amigos ahí en el social. O sea, hoy hay una comunidad. Sí, sí, sí. Bueno, Arqui, pregunta de cierre. Dice, si pudiera darle un consejo a una persona que está empezando en el mundo inmobiliario, ¿cuál sería su mejor consejo? Claro, pero eso, después de esa presentación tan bonita que hemos hecho de este lugar, pues justamente sustenta las cosas que son el atributo principal de nuestra ciudad. Entonces, Ibagué se convierte en un lugar, es un destino, llamémoslo destino, como quiera que, digamos que puede uno alojar inversión, digamos, en equipamientos, como complemento al área habitacional, inversión para el buen vivir, o sea, el que quiera venir a vivir, o el que quiere pasar temporadas largas, puede encontrar aquí opciones también interesantes. O sea que habrá que diseñar, y ese es un reto, una tarea, obviamente en la perspectiva de inversión, de acompañar iniciativas. Creo que podemos generar en el social un espacio, surge de esta charla, donde se oriente también, digamos, también y se acompañe iniciativas. Se le pueda dar información a la gente pertinente. Es que yo quiero montar un parque de diversiones. No, es que yo quiero montar un hotel. O yo quiero hacer un tema deportivo, donde es mejor, unas canchas o algo que quiera hacer. Pero sin lugar a dudas, esta ciudad se vuelve en un paradigma muy atractivo realmente para responder a esas demandas de lo que usted sabe, Juan Camilo, digamos, hay expectativas para hacer que la inversión en finca raíz se convierta en una manera, digamos, también y en un propósito de acompañar todo lo que se llama desarrollo. Se requiere buenos inversionistas, acompañar la gestión,
acompañarlo con sistemas de información y decir de verdad, Ibagué es un buen lugar realmente atractivo para la inversión en muchos niveles que han sido ya expuestos. Súper. Bueno, pues este fue nuestro episodio, nuestra conversación con el arquitecto Javier Arbeláez. Algunas pepitas de oro que extraigo de esta conversación y de seguro, pues usted extraerá las suyas. Yo diría primero hacer las cosas con pasión, algo que destaco de ustedes que le gusta esto, o sea, encontrarle el disfrute y el gozo a los bienes raíces o al urbanismo, a digamos que dentro de las aristas que cada uno vaya encontrando, el hacer las cosas con gusto y con pasión, digamos, más que gusto, con entusiasmo, con entusiasmo. Segundo, la importancia que tiene el urbanismo dentro del, porque digamos que nosotros normalmente le hablamos más al inversionista inmobiliario, ¿no? Y normalmente el inversionista está mirando solo los números, ¿cierto? O es, digamos que su principal enfoque. Y hemos hablado muchas veces de la ubicación y de la importancia de la ubicación. Ahora, a esa ubicación, con esta conversación tenemos nuevas herramientas, no solo para verlo en términos de en qué calle, en qué avenida está, sino cómo es el urbanismo de esa zona, cómo se está proyectando el desarrollo desde los diferentes componentes de la arquitectura y demás en ese sector en particular en el que usted está queriendo invertir. Y un tercer aspecto que usted lo mencionó es la importancia de la comunidad, de la creación de comunidades, desde comunidades locales como el barrio, ¿cierto? Como los vecinos, o comunidades afines como esta en la que estamos usted y yo, aquí comunidad de inversionistas. Arqui, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, Juan Camilo, mil gracias, me siento muy cómodo y sabe que el reto de volver a hablar. Claro que sí. Creo que tenemos que hacerlo y quedo inmensamente emocionado y muy complacido realmente de haber hecho esta charla con usted. Maravilloso. Si aún no lo ha hecho, suscríbase al podcast. Recuerde que todas las semanas tenemos conversaciones con diferentes actores del mundo inmobiliario, constructores, desarrolladores, servidores públicos también que están en las entidades, inversionistas, para que usted aprenda todo el ecosistema de los bienes raíces. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.